¿Inspiración? ¿Plagio? ¿Homenaje? ¿Es correcto lucrar con las ideas de otros? ¿La originalidad no es otra cosa sino un plagio no detectado? Hola Fighters, bienvenidos a un nuevo video. Hoy Arcade Fighter presenta la historia del juicio que Capcom le puso a Data East por el plagio de Fighter's History a su majestad Street Fighter 2. Prepárate, esto se va a poner feo. Comencemos. En los años 90, Street Fighter 2 de Capcom dominaba las salas de arcade revolucionando los videojuegos de lucha. Este título no solo popularizó el género, sino que estableció estándares que otras compañías intentaron replicar. Una de esas empresas fue Data East, que en 1993 lanzó Fighter's History, un juego que generó controversia por sus evidentes similitudes con el ya mencionado Street Fighter 2. La respuesta de Capcom fue inmediata. Una demanda en la que acusaron a Data East de plagiar personajes, mecánicas y conceptos de su exitoso título. Este caso no solo enfrentó a dos empresas, sino que también puso a prueba los límites de la creatividad y los derechos de autor en el mundo de los videojuegos. Comparaciones detalladas entre los juegos. La demanda de Capcom se basaba en las similitudes palpables entre ambos títulos que iban más allá de lo superficial. Algunos ejemplos. Matlock J vs Guile. Con un peinado peculiar y movimientos como proyectiles y embestidas, Matlock parecía la versión punk de Guile. Misoguchi Makoto vs Ken y Ryu. Este personaje combinaba ataques rápidos y una estética que recordaba mucho a los protagonistas de Street Fighter 2. Clown vs Darcy. Aunque era un personaje único, Clown tenía ataques que se asemejaban a los movimientos alargados de Darcy. Además de los personajes, otros elementos causaron polémica. Los escenarios. Algunos niveles de Fighter's History parecían inspirados directamente en los fondos de Street Fighter 2. Júzgalo tú mismo. Los argumentos de ambas partes. Capcom alegó que Data East había creado un clon descarado de Street Fighter 2, copiando: número 1. Personajes y arquetipos. Argumentaron que el diseño de los luchadores era demasiado similar. 2. Movimientos especiales. Ataques como proyectiles o embestidas se presentaban de forma prácticamente idéntica. 3. Estética y mecánicas. La sensación general del juego, desde los efectos sonoros hasta la dinámica de los combates, evocaba directamente a Street Fighter 2. Data East basó su defensa en que, número 1, los arquetipos son genéricos. Los luchadores de karate, boxeadores y artistas marciales son representaciones comunes en el género y no exclusivos de Capcom. 2. Los movimientos son universales. Técnicas como los proyectiles de energía no eran innovaciones únicas de Capcom, sino una evolución del género. 3. Inspiración, no copia. Afirmaron que su juego era una respuesta al éxito de Street Fighter 2, pero no una copia directa. El fallo judicial. El juicio concluyó que Fighter's History no infringía derechos de autor porque los elementos señalados por Capcom eran considerados, entre comillas, ideas genéricas dentro del género de lucha. Según la ley estadounidense, los conceptos generales o estilos no pueden protegerse por derechos de autor. Solo las implementaciones específicas, como códigos de programación o diseños detallados, están protegidas. El tribunal destacó que aunque Fighter's History se inspiraba claramente en Street Fighter 2, no replicaba su código ni utilizaba elementos únicos registrados por Capcom. Este fallo marcó un precedente en la industria. Permitió que los desarrolladores tomaran elementos de juegos populares siempre y cuando no violaran directamente los derechos de autor y propiedad intelectual. Curiosidades y datos interesantes. La ironía del juicio. Antes del éxito de Street Fighter 2, Capcom había sido acusada de plagiar la mecánica de Karate Champ de 1984 en un juego desarrollado por, Data East. Publicidad inesperada. Fighter's History recibió más atención mediática gracias al juicio, lo que ayudó a Data East a lanzar una secuela,
Fighters History Dynamite en 1994. La influencia de Fighters History. Aunque no alcanzó la fama de Street Fighter 2, el juego ganó seguidores que lo consideran un título sólido, especialmente su jugabilidad y humor. Lecciones del caso. Este juicio dejó una lección clara. En la industria de los videojuegos, la línea entre inspiración y plagio puede ser difusa. Capcom, pese a su derrota, reforzó sus medidas legales, mientras que Data East demostró que incluso los gigantes pueden ser desafiados. Hoy, el caso Capcom vs Data East es recordado como un ejemplo del impacto legal y cultural de los videojuegos y como un testimonio de cómo los tribunales han moldeado la creatividad en esta industria. Pero ahora me interesa saber tu opinión, Fighter. ¿Capcom tenía suficientes argumentos para reclamar el plagio? ¿Crees que Data East se aprovechó de la ignorancia del juez? ¿Jugaste Fighters History? Te leo en los comentarios. Soy Arcade Fighter.